En marzo de 1998, Stanley Meyer estaba sentado en un restaurante de Ohio con su hermano y dos inversores belgas. Pidió jugo de arándano, lo tomó y de repente se puso de pie agarrándose el cuello. Salió corriendo al estacionamiento. Vomitó, cayó al suelo y dijo sus últimas palabras: «Me envenenaron». 3 meses después, el forense cerró el caso. Aneurisma cerebral, causas naturales. Pero para miles de personas en todo el mundo, esa explicación nunca fue suficiente. Porque Stanley Meyer no era cualquier persona. Era el hombre que decía haber inventado algo que las petroleras llevan décadas intentando que nunca exista. Un auto que funciona con agua pura, sin gasolina, sin combustible, solo agua del grifo. ¿Era un genio incomprendido que pagó con su vida por saber demasiado? ¿O era un fraude bien construido que la gente todavía se niega a soltar? La respuesta es más interesante que cualquiera de las dos. Stanley Meyer nació en 1940 en Ohio. No era científico. No tenía título universitario. Era un autodidacta apasionado por la electrónica, el tipo de persona que desmontaba cosas para entender cómo funcionaban. Y a finales de los años 70, dijo haber descubierto algo que cambiaría el mundo. Llamó a su invento la celda de combustible de agua. La idea era simple de explicar. Tomar agua, separarla en hidrógeno y oxígeno usando electricidad, y quemar ese hidrógeno como combustible. El hidrógeno arde muy bien. Los cohetes espaciales lo usan. El problema, y este es el problema gordo, es que separar el agua en sus componentes normalmente consume más energía de la que obtienes al quemarlos. Es como gastar $10 para ganar 7. No importa cuántas veces lo hagas, siempre vas a perder. Pero Meyer decía haber encontrado la forma de saltarse esa regla. Decía que su celda podía hacer el proceso usando mucha menos energía de la que producía. Y si eso fuera cierto, habría inventado una fuente de energía casi gratuita e infinita. Para demostrarlo, construyó un dune buggy. Una de esas pequeñas camionetas de playa, sin techo y con ruedas grandes. La pintó con letras enormes que decían Water Powered Car y la manejó frente a cámaras y periodistas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El auto arrancaba, el auto se movía, y en el tanque donde debería haber gasolina solo había agua. La gente enloqueció, los medios lo cubrieron, inversores de varios países volaron hasta Ohio para reunirse con él. Meyer patentó su invento, dio conferencias y empezó a recibir dinero. Mucho dinero. Y entonces llegaron los abogados. 2 inversores que le habían dado $25,000 lo demandaron cuando no pudieron ver resultados reales. El caso llegó a un tribunal de Ohio en 1996. El juez nombró 3 peritos expertos para examinar la celda de combustible de Meyer en detalle. Su conclusión fue devastadora. Dijeron que en la celda de Meyer no había nada revolucionario, que era electrólisis convencional, la misma que existe desde 1800, que no había evidencia de que el auto pudiera funcionar solo con agua, y que las afirmaciones de Meyer eran, en sus palabras exactas, un fraude grave y escandaloso. El juez lo condenó a devolver el dinero. Meyer salió del tribunal sin cárcel, pero con su reputación destruida. 2 años después estaba muerto. Y ahí es donde la historia se complica. Porque cuando alguien que dice tener un secreto que las petroleras y los gobiernos quieren suprimir muere de repente, justo después de reunirse con inversores extranjeros, la gente no acepta el aneurisma fácilmente. Los seguidores de Meyer dicen que fue envenenado, que el forense mintió o fue presionado, que sus patentes fueron robadas, que los gobiernos y las grandes petroleras no podían permitirse que su invento llegara al mercado y destruyera billones de dólares en negocios de combustible. Y hay que decirlo, esa narrativa tiene un gancho emocional poderoso. Todos hemos pagado gasolina cara. Todos hemos visto noticias de compañías petroleras con ganancias obscenas. La idea de que alguien encontró la salida y lo silenciaron encaja perfectamente con lo que ya creemos. Pero hay un detalle que los creyentes ignoran. Las patentes de Meyer son públicas. Están disponibles para cualquier ingeniero, empresa o gobierno del mundo. Si su celda funcionara de verdad, cualquiera podría replicarla mañana y hacerse rico. Nadie lo ha logrado. Nunca. En ningún laboratorio del mundo. Y eso nos lleva a la ciencia. Lo que Meyer intentaba hacer choca contra una de las leyes más sólidas de la física, la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para obtener energía del hidrógeno del agua, primero tienes que meter energía para separarlo. Siempre vas a gastar más de lo que obtienes. No es una conspiración, es matemática. Eso no significa que el hidrógeno no tenga futuro. Los autos de hidrógeno existen hoy. Toyota, Hyundai y Honda ya los venden. Funcionan, pero no usan agua del grifo como fuente de energía. Usan hidrógeno producido en plantas industriales, que a su vez usan otras fuentes de energía para producirlo. La versión de Meyer, donde metes agua y sacas más energía de la que pusiste, no es tecnología suprimida. Es una máquina de movimiento perpetuo. Y eso es algo que la física no permite, sin importar quién lo intente ni cuántas patentes tenga. ¿Era Meyer un estafador deliberado? ¿O alguien que genuinamente creyó en algo que no funcionaba? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un tribunal lo declaró culpable de fraude,
que ningún experto independiente replicó su invento, y que murió de lo que los médicos llamaron causas naturales. La historia de Stanley Meyer es fascinante no porque sea verdad, sino porque dice algo sobre nosotros. Queremos tanto creer que existe una salida sencilla, que alguien tiene la respuesta que nos ocultan, que cuando aparece alguien como Meyer, lo convertimos en héroe antes de revisar los hechos. Y eso, más que cualquier conspiración, es lo que hace que su historia siga viva 25 años después de su muerte.